¿Cuántas veces has buscado un archivo sabiendo que existe pero sin recordar dónde lo guardaste? Pues después de esta lección eso se acaba, porque hay una orden que lo encuentra en un segundo, esté donde esté. También vas a aprender qué significan el asterisco y la interrogación que aparecen en muchas órdenes, que sirven para referirse a varios archivos a la vez. Y una regla muy sencilla que evita disgustos antes de borrar varios archivos de golpe: pedir primero la lista de lo que se va a borrar. Y al final viene lo mejor: buscar una palabra dentro de todos tus documentos sin abrir ninguno de ellos. Hasta hoy has hablado con los archivos de uno en uno, copia este, mueve aquel, borra ese otro. En esta lección aprendes a hablar de muchos a la vez, todos los de texto, todos los que empiecen por informe, todos los del año que sea. Ahí sigue lo tuyo de la lección anterior, el archivo de ideas, la plantilla ya viviendo en documentos, y para lo de hoy la carpeta de prácticas ha crecido un poco. Y te cuento de dónde ha salido, porque es la primera lección práctica de hoy. Esta estructura no la he tecleado a mano, se la he pedido a un agente de inteligencia artificial. Créame una carpeta de informes con 3 años y una carpeta web con sus 3 archivos típicos. El agente escribió la orden, yo la leí, con lo que ya sabes de las lecciones anteriores, y la aprobé. Esa orden exacta la tienes en los recursos de la lección para que te montes la misma estructura en 1 minuto. Y fíjate en la idea de fondo, porque es el curso entero en una frase. La inteligencia artificial escribe y tú entiendes lo que firmas. El primer comodín es el asterisco y su regla cabe en una frase. Representa 0 o más caracteres, los que sean. Cuando la terminal lo ve, lo sustituye por cualquier cosa que encaje. Míralo trabajando. He pedido en la carpeta de informes todo lo que empiece por informe guión y luego lo que sea, y me da los 3 años. El asterisco ha encajado con 2023, con 2024 y con 2025. Ahora lo afino, solo los del 2025. Escribo asterisco 25 y ya solo queda uno. El patrón se lee así: lo que sea seguido de 25. Acotar una búsqueda es ir moviendo el asterisco. Y la forma más útil de todas para ti, por extensión. Todos los archivos de texto de la carpeta actual, asterisco.txt, todos los de la web que sean hojas de estilo, web /invertida, asterisco.cne, el asterisco delante, la extensión detrás, esa pareja la vas a usar toda la vida. ¿Y qué pasa si el patrón no encaja con nada? Pruébalo. Asterisco.pdf aquí en la raíz de prácticas, donde no hay ninguno. Y la respuesta es nada. Silencio. Porque un patrón sin coincidencias no es un error, es una lista vacía. Fíjate en el contraste, que es fino pero importante. Pedir un archivo concreto que no existe protesta con un error en rojo, como ya has visto. Pedir todos los que encajen. Cuando no encaja ninguno, devuelve 0 cosas, sin protestar. Léelo así y no te descoloca. El segundo comodín es la interrogación. Y para que se entienda a la primera he preparado 3 archivos diminutos. ab y abc, los 3.txt. La interrogación representa exactamente un carácter, ni 0, ni 2, 1. Una interrogación.txt, un solo carácter en el nombre. Solo encaja a. 2 interrogaciones, solo encaja a b. 3, solo encaja a bc. ¿Ves la diferencia con el asterisco? El asterisco es me da igual cuántos. La interrogación cuenta. ¿Y esto cuándo se usa? Menos que el asterisco, pero cuando se usa, salva. Nombres numerados con la misma anchura como informe guión y 4 interrogaciones para los años. 4 huecos, ni más ni menos, los 3 informes encajan. Y una nota de lectura más que de escritura. En las propuestas de los agentes verás las 2 piezas mezcladas, una interrogación aquí, un asterisco allá, y no hace falta memorizarse combinaciones. Se leen igual que las hemos leído hoy, la interrogación reserva un hueco exacto y el asterisco se traga lo que haga falta, aunque sea nada. Si sabes contar huecos, sabes leer cualquier patrón que te pongan delante. Los comodines, tal cual, miran en una sola carpeta, pero la pregunta de verdad suele ser otra. ¿Dónde está en todo lo que cuelga de aquí lo que empieza por tal? Para bajar por todas las subcarpetas, la opción Recurse, que ya viste con el borrado. Baja y mira también todo lo de dentro. Y su pareja es filter, el patrón que debe cumplir el nombre. Los dos juntos son el buscador de PowerShell. Busco todo lo que empiece por I
en todo el árbol de prácticas. ls, recurse, filter y el patrón entre comillas y asterisco. Fíjate en dos detalles del resultado. Primero, me lo da agrupado por carpeta diciéndome dónde vive cada cosa, que es justo lo que preguntaba. Y segundo, han salido cosas con I mayúscula y con I minúscula porque en Windows los nombres no distinguen mayúsculas. En Mac y en Linux, según el sistema, sí pueden distinguirlas. Si un agente trabaja en un servidor Linux, ese matiz importa. Y si solo quiero carpetas o solo archivos, dos opciones que se explican solas, Directory y File. Todas las carpetas del árbol, ls, recurse, directory. Ahí están, sin un solo archivo por medio. Y su gemela File hace justo lo contrario. Solo archivos, sin carpetas, con esa pareja afinas cualquier búsqueda al tipo de cosa que buscas. Y el porqué de las comillas en el patrón, que no son decorativas, encierran el patrón para que le llegue entero, intacto, al buscador. Cógelo como hábito porque las órdenes que te proponga un agente las llevarán. Y ahora ya sabes qué hacen ahí. Y el uso que más vas a agradecer, encontrar un archivo que sabes que existe pero no recuerdas dónde dejaste. El de ideas, por ejemplo, recurse, filter y el nombre entero entre comillas. Un segundo y me dice exactamente en qué carpeta vive. Este gesto, buscar por nombre exacto en todo el árbol, resuelve la mitad de los dónde lo guardé de tu vida con el ordenador. Y ahora lo más importante de la lección. Los comodines funcionan en todas las órdenes. En listar sí, pero también en copiar, en mover y en borrar. Y ahí está el peligro. Un patrón mal medido delante de un borrado se lleva más de lo que creías. La regla de oro tiene dos pasos y los dos los conoces ya. Paso 1, prueba el patrón con el L. Lo que te liste es exactamente lo que tocaría la orden de verdad. Paso 2, si aún así te da respeto, ensaya el borrado con el what if de la lección anterior. Primero mirar, después actuar. Te lo enseño con un caso que huele a agente de inteligencia artificial. Borrar los archivos temporales. Primero, el patrón con ls, asterisco.tmp en descargas. Me lista 2. Esos dos y nada más es lo que borraría. Y ahora sí, con la lista delante y sin sorpresas posibles, el borrado. Los dos temporales fuera y el resto de descargas intacto, como confirma el listado. Patrón probado, borrado tranquilo, así se usan los comodines con órdenes que muerden. Y llévate el reflejo al terreno de los agentes porque es donde más rinde. Cuando una propuesta traiga un patrón delante de un borrado, temporales, registros, copias antiguas, tu lectura ya no es adivinar qué encajará. Es pedir que te lo listen primero o listarlo tú con el mismo patrón. El patrón es idéntico en las dos órdenes, solo cambia el verbo. Mirar cuesta 2 segundos, recuperar lo borrado, a veces no se puede. Todo lo de hoy busca por el nombre. Pero hay otra pregunta que te vas a hacer constantemente. ¿En cuál de estos archivos pone tal cosa? Buscar dentro del contenido. Para eso PowerShell trae Select String. Y te enseño el primer contacto porque lo vas a ver en cada propuesta de agente que investigue algo. La pregunta, ¿en qué informe aparece la palabra presupuesto? Select String, el patrón entre comillas, y dónde mirar, los 3 informes con su asterisco. Y la respuesta es oro, el archivo, el número de línea y la línea entera donde aparece. No hemos abierto ni un archivo y ya sabemos cuál habla de presupuesto y en qué línea. De momento, quédate con la idea. La tubería de la lección 7 le sacará todo el jugo cuando aprendas a encadenar órdenes. 2 honestidades antes de seguir para que no te lleves sorpresas. Select String busca en texto plano tus notas, tus informes en TXT, el código. Dentro de un documento de Word o de un PDF no ve nada, porque por dentro no son texto. Para eso hay otras herramientas y las verás más adelante. Y en Windows tampoco distingue mayúsculas de minúsculas al buscar, igual que los nombres presupuesto y presupuesto son lo mismo. Recolocamos el mapa, que hoy han salido varias piezas. ¿Sabes parte del nombre? Comodines, con asterisco e interrogación. ¿No sabes dónde está? Recurse y filter, el buscador del árbol. Buscas por lo que hay dentro, select string, 3 preguntas, 3 herramientas. Y un apunte para cuando leas propuestas de agentes, esta misma forma de escribir patrones, el asterisco sobre todo, te la vas a cruzar en más sitios, en listas de archivos que un proyecto decide ignorar, en configuraciones, en herramientas externas
que instalaremos más adelante. Es de las pocas cosas de la informática que se aprenden una vez y se leen igual en todas partes. Así que el rato de hoy está muy bien invertido. Recapitulamos en 4 ideas. El asterisco representa 0 o más caracteres y la interrogación exactamente 1. Recurse y filter buscan por nombre en todo el árbol, con el patrón entre comillas. Select string busca dentro del contenido. Y la regla de oro. Un patrón se prueba con L antes de dárselo a una orden que muerde. Tu práctica concreta de hoy. Pídele a tu agente una estructura de carpetas de ejemplo, como hice yo al empezar, y luego respóndete 3 preguntas con lo aprendido. ¿Cuántos archivos de texto tiene? ¿Dónde están los que empiezan por A? ¿Y cuál menciona una palabra que tú elijas? Si te salen las 3, la lección está dentro. Y en la próxima lección, el otro lado de toda esta potencia, la lista negra. Las órdenes que nunca debes ejecutar porque un agente bien intencionado podría llegar a proponértelas igualmente y cómo reconocerlas a la primera antes de que sea tarde. Si este curso tuviera una sola lección obligatoria, sería esa, es la lección de seguridad. No te la saltes y nos vemos dentro.